Y en medio de todos los esfuerzos, porque no se apruebe independientemente de los votos, como bien decía el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ya están inauguradas las comisiones, ya tiene cada quien a sus respectivos presidentes de las comisiones en el Senado y ya formalmente instalaron una sesión, primero por separado y luego en conjunto, que es la de puntos constitucionales y la de asuntos legislativos. Entonces, estas comisiones que están encabezadas por Citlali Hernández y por Ernestina Godoy, que solamente serán encabezadas por ellas durante un mes porque terminarán en el gabinete de la presidenta electa, ya iniciaron, ya están listas. Y es ahí donde los senadores están reclamando, y hablo de los senadores de oposición, están reclamando que no hay suficiente tiempo para leer la minuta y entonces ver si la discuten. Escuchen eso, o sea, literal, hay senadores de oposición que están jugando la carta de yo no sé de qué viene la reforma. Se han quejado desde el 5 de febrero. Desde el 5 de febrero se han quejado de la reforma al Poder Judicial. En su campaña, en la campaña presidencial, se lanzaron a defender a la Corte, dijeron que la Corte no se toca, hicieron una cantidad de mareas rosas, llenaron el Zócalo, luego no llenaron el Zócalo. Bueno, desde el 5 de febrero del 2024 están duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Y ahora resulta, en la comisión, ya en la comisión conjunta de estas dos comisiones que al final son las que revisarían la minuta y después la pasarían al Pleno. Ahora resulta que necesitan tiempo, que no fue convocada bien la reunión de puntos constitucionales y de estudios legislativos, que no fue suficiente tiempo, que les hace falta tiempo, que necesitan tiempo. Estamos hablando de 44 páginas, ¿eh? Son 44 páginas las que tienen que leer, suponiendo que les dio amnesia o que no estaban en México o que no se enteraron durante tantos meses de la reforma. Suponiendo que no fueron ni escucharon, ni mucho menos se dieron cuenta de lo que pasaba en los foros, suponiendo, quieren más tiempo. Son 44 páginas. Si pueden leer una revista TV Notas, si pueden opinar sobre lo de la Casa de los Famosos, si pueden aventarse los chistes de Pepito, por supuesto que pueden leer la minuta de 44 páginas que tendrán que discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Por supuesto que pueden. Pero el asunto es que aquí de lo que se trata es de poner pretextos, pero retrasar, ganar tiempo, ver de qué manera evitan lo que hasta este momento parece inevitable. Vamos a escuchar lo que pasó en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, donde ya empezó. Yo les dije que esto se iba a poner maravilloso. Y ya empezaron los posicionamientos, por supuesto, sobre todo es el Partido Acción Nacional el que insiste en que está mal convocada la reunión, que así no es el procedimiento, que necesitan más tiempo. Y entonces, una senadora llamada Andrea Chávez sale y dice básicamente lo que les acabo de explicar. Y dice, ¿cómo es posible que entren al Senado y no entendieran el mandato popular de los 36 millones de votos que nos están exigiendo trabajar ya? Están entrando y ya quieren hacerse la lenta. Por Dios, se supone que vienen con energía a trabajar, ¿no? Vamos a escuchar cómo se puso la sesión en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde pues un panista ya se enfrentó a Andrea Chávez. La reforma al Poder Judicial. Nos ha pedido la palabra el senador Gustavo Sánchez, por favor. Gracias, presidenta. Igualmente, en el mismo sentido, creo que es muy importante que todos y todas, repito, todos y todas nos serenemos. Comparto el consejo del senador y nos incluye a todos, senador, a todos. Segundo, sí es importante, y hago eco a la propuesta que hacía un momento la senadora Verónica Noyoli también, de que quede sentado en actas la forma del procedimiento de notificación. Son estas pifias jurídicas las que precisamente son importantes al final del camino. Entonces, nuevamente reiterar que queda sentado en acta esta circunstancia, como lo ha ofrecido presidenta, que quedará sentado en actas, aunque a juicio suyo no es significativo. Eso le toca revisar a otras personas tal vez. Es importante y yo sí retomo lo que aquí se ha dicho. Yo creo que nadie ha discutido, nadie, yo soy el primero en hacerlo, nadie ha discutido que es un tema importante. Claro que lo es importante.
Claro que ha habido discusiones, foros y demás, claro que es importante y creo que es un tema hoy por hoy prioritario y se entiende. Y creo que en ese sentido se está atendiendo con la prioridad. Pero yo lo dije hace un momento en la sesión de estudios, por cierto, la palabra lo dice, estudios legislativos, donde se comentaba pues que ya el Senado anterior había hecho estudios y demás. Y bueno, yo no sé lo que el Senado habrá hecho o no hecho, ahí está registrado, se puede consultar, pero del día primero para acá, la responsabilidad que tendremos jurídica, política e histórica será de los que votemos, no de los que estuvieron aquí hace una semana en este Senado. Creo que en ese sentido debemos ver lo que es nuestra responsabilidad de todos y la historia juzgará finalmente lo bien o malo que se haya hecho de este Senado, no de lo que se haya hecho por otro Senado, minutas y demás que se hayan. Por eso sí, démonos el tiempo prudente, es la palabra, hablando de serenarse, prudente. Y creo que todos debemos tener esa prudencia. Nadie está negando la circunstancia. Mucho se ha dicho del mandato del pueblo y mandato del pueblo y que el pueblo y el pueblo y está bien, se entiende, se entiende. Además que el pueblo es todo, El pueblo no nomás son unos cuantos. El pueblo no son nomás 33 millones de votos. Si queremos hablar de pueblo, le damos 36, uno más, no hay problema. El pueblo, amigos, el pueblo, senadoras y senadores, amigos, somos todos los mexicanos, Si queremos verlo en números, que parece que les gustan los números, una lista nominal de 98 millones de mexicanos. No hay que olvidar que de esos 98, 38 millones no fueron a votar por nadie, ni por quien ganó. 38 millones por nadie. Y si a eso le suman a ustedes 22 que no votaron por esta opción, resulta que hay 60 millones de mexicanos que no se manifestaron, hablando de mayorías, que les gusta hablar de mayorías. Entonces mi propuesta es, uno, que quede pues asentado importante en el acta, y dos, que le demos proceso a estas iniciativas. Digo, a eso venimos, a darle proceso al trabajo, y estamos listos para esa circunstancia, pero repito, respetemos las formas, Presidenta. Creo que en ese sentido avanzaremos más rápido. Gracias. Muchas gracias, senador. A ver, me ha pedido la palabra la senadora Andrea Chávez, ¿sí? Por favor, y después el Malú y Ricardo Anaya. Por favor. La diputada Claudia, después de Andrea. La senadora Claudia Anaya. Gracias, Presidenta. Nuevamente, en el mismo sentido que mi participación el día de ayer en la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Instalamos este nuevo periodo legislativo el pasado 1 de septiembre, domingo. El 29 asumimos, tomamos protesta como legisladores, como senadoras y senadores de la República. Yo no entiendo por qué les extraña que empecemos a trabajar desde ya cuando es lo primero que exige el pueblo de México. Pónganse a trabajar porque estoy cansado. Pónganse a trabajar porque estoy cansada de verles muy acomedidos en campaña y llegan al Senado, llegan a la Cámara de Diputados, no los volvemos a ver porque además sesionan una vez a la semana, una vez al mes y con enormes emolumentos y retribuciones de por medio, como los sobornos millonarios o moches que se recibieron en pasadas legislaturas, cuando ustedes en lo oscurito, debajo de la mesa, detrás de la puerta, conseguían sus mayorías calificadas. Ahora el pueblo de México nos entregó la confianza para poder tener esa mayoría que consiga reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo un mandato que nos entregó el pasado 2 de junio. No se digan sorprendidos. El presidente de la República presentó esta y otras reformas constitucionales el pasado 5 de febrero, el día de la Constitución precisamente. Y no solamente lo presentó él, realizamos foros en la Cámara de Diputados, foros completamente abiertos, en donde hizo una coordinación extraordinaria nuestro compañero senador Ignacio Mier Velasco en conjunto con sus grupos parlamentarios, precisamente cuando la Junta de Coordinación Política era presidida por ustedes, ni siquiera por el grupo parlamentario de Morena.
Y después vino la campaña en donde nosotras y nosotros realizamos una serie de asambleas informativas en todos los rincones del país. Esta reforma que estamos a punto de discutir fue plenamente informada, comunicada. Y no solamente plenamente informada, comunicada, forma parte de las plataformas políticas que se publicaron ante el Instituto Nacional Electoral de parte de los partidos Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena. Y no solamente los partidos. En el proyecto de nación que hizo público la que será la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, viene en su punto 98, precisamente la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué se dicen sorprendidos? Y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada, no vieron los medios de comunicación, nadie les dijo nada en la calle, no supieron qué hizo la colegisladora, no se desvelaron como nosotras y nosotros interesados en ver los argumentos de las diputadas y diputados federales esta noche. Supongamos que esto es así, supongamos que no sabían nada de plano, no se habían enterado. Son 44 páginas. Les garantizo que las van a poder leer, les garantizo que las van a poder estudiar y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto. Si no pueden hacerlo en un par de días, leer 44 páginas, yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí. Muchas gracias. Gracias. Dale, pues. Si no pueden leer 44 páginas, ¿qué están haciendo en el Senado? O sea, en realidad es una minuta, es un dictamen breve. Y miren, muy a mi pesar, porque si me preguntan, ojalá hubiera sido una reforma al Poder Judicial amplia, profunda, de fondo, de forma, que además tocara la Procuración de Justicia, que además tocara las fiscalías, ministerios públicos. Vaya, usted deme cuerda y le seguimos dando. Maravilloso hubiera sido, pero no. O sea, esta es una reforma que hace modificaciones esenciales como la manera en la que llegan ministros, jueces y magistrados al cargo, los requisitos que deben de tener para llegar, la manera en la que pueden ser sancionados, denunciados o la que se pueden interponer quejas, el cómo es que ahora sí va a existir un órgano interno de control que genere un equilibrio y un balance dentro del Poder Judicial, algo que en este momento no ocurre, y además limita el tiempo en el que tienen que emitir sus sentencias los jueces, obviamente relacionados con casos federales, porque es una reforma al Poder Judicial Federal, que también lo explica la propia ley, deberá de ser homologada en las distintas entidades federativas para que a nivel local puedan alinearse a la nueva manera en la que son elegidos los jueces, ministros y magistrados. Eso es lo que modifica. Y además añade esta figura de jueces sin rostro, a la que yo tengo como mis reservas, pero eso es lo que modifica. No modifica nada en cuanto a procedimiento, y además hace una modificación en cuanto a los amparos que pueden o no frenar leyes y reformas. Es así, obviamente, en el sentido de lo que ya vivimos, por ejemplo, con la reforma electoral o la reforma eléctrica, los plan B de cada una respectivamente, que no fueron ni siquiera discutidos en el Pleno, sino que pues solamente los retomaron y los echaron para atrás porque no les gustó la manera en la que fueron discutidos, porque fueron en fast track. Ojalá hubieran hecho con la reforma energética de Peña Nieto. Pero bueno, entonces justamente eso es lo que modifica esta ley. Nada más. Por ende, es una reforma muy corta. Se queda corta para muchas cosas. Yo quiero insistir que esta debe ser una primera de muchas reformas que deben de venir, particularmente en materia de procuración de justicia, porque sí hay que modificar cómo funcionan los ministerios públicos, las fiscalías, hay que hacer muchas reformas y para eso es que el pueblo, 36 millones, aunque les duela, porque aparentemente los del PAN no saben matemáticas básicas, muy básicas, 36 millones de votos, votamos, nos sumamos para tener esa mayoría calificada y poder hacer reformas para que el país avance, porque no queremos más pretextos.
porque no queremos que los berrinches del PAN, PRI, PRD, que bueno, ya ni existe el PRD, no queremos que los berrinches de la oposición se pongan por encima de los intereses del pueblo de México, de la mayoría. Sí, efectivamente, la presidenta electa deberá gobernar para todas y todos, independientemente si salieron a votar, si no salieron a votar, si votaron a favor, si votaron en contra o incluso si pueden votar. La presidenta electa Claudia Sheinbaum debe gobernar para 129 millones de mexicanos que somos. Pero también es cierto que la manera en la que están diseñadas las bancadas es cómo representan a la población. Es un porcentaje, es una muestra, es una representación de la población a la que ellos le deben de dar voz y le deben de dar atención. Si la oposición a estas alturas no sabe debatir, argumentar, negociar, no sabe consensuar, no sabe llegar a acuerdos, perdón, pero yo no sé ni siquiera qué están haciendo ahí. Ya dejen ustedes si no saben leer una minuta de 44 páginas. Si no saben legislar, no sé qué están haciendo ahí. Porque si nos vamos a pasar otros 6 años con puros gritos de Lili Téllez, perdón, pero eso no es oposición, eso es show. Y el show no les consiguió absolutamente nada. Si nos vamos a pasar otros 6 años dependiendo de los berrinches de los legisladores de oposición, tampoco vamos a avanzar. Y el pueblo está cansado. No solo el pueblo está cansado de tanta pinche tranza, sino que el pueblo también está cansado de tanto pretexto. Yo solo quiero recordarles este muy bonito escenario que hubiera ocurrido, pero lo hubiera no existe, aunque les duela en este caso, de haber aprobado la reforma electoral presentada por el gobierno federal en el 2022. En este momento el PRD tendría registro. De haber aprobado la reforma electoral presentada por el gobierno federal en 2022, en este momento no estarían peleándose por es que Morena tiene una mayoría calificada junto con sus aliados, porque hubieran obtenido una representación pura en el Congreso. No nos hubiéramos puesto a de, es que el 8%, eso no hubiese existido, porque de haber aprobado la reforma electoral del 2022, en este momento hubieran tenido una representación literal de los votos que obtuvieron en las urnas. Llámese 40%, 15%, 10%, 54%, 85%. El porcentaje que hubiera sido es la cantidad de legisladores que hubieran entrado. Pero no quisieron. ¿Por qué? Porque estaban en berrinche, que es a lo que todas y todos conocemos como moratoria constitucional. Bueno, de no haber hecho eso, en este momento todos estarían más representados de una manera más pareja y más adecuada. No con las leyes que ustedes dejaron, y me refiero al PAN y al PRI, no con las leyes que ustedes votaron del 2008 y del 2014, porque son sus reglas, fueron sus iniciativas, fueron sus modificaciones, fueron sus votos. ¿No les gusta el resultado de eso? Trabajen, voten, modifiquen la Constitución, hagan la chamba para la que fueron votados. Si no han entendido, si no han hecho catarsis, si no se han sentado, si no han entendido cuál es ese error histórico que han cometido en estos últimos 6 años, sin contar los pasados que eventualmente forman parte de las múltiples razones por las que gana el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el 18, si aún no logran entender ese diagnóstico que sexenio y ahora tras sexenio les está dando el mandato popular, la ciudadanía a la que representan, no vengan a quejarse porque no cuentan con los votos en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Quieren tener mayor representación? Convenzan al pueblo. ¿Quieren tener más diputados? ¿Quieren tener más poder? Convenzan al pueblo. No pueden convencer al pueblo, no se quejen. Lo peor es que quieren ganar en la mesa lo que ni siquiera el pueblo les dio en las urnas, lo que no ganaron, lo que no convencieron. Y por supuesto que sacan a los millones de personas, que son aproximadamente 30 millones de personas, que no salieron a votar.
Qué bueno que al menos hoy reconocen que no votaron por nadie, porque hace unos días todavía decían que esos 30 millones de alguna manera eran suyos. No, no funcionó así. Su proyecto tampoco los convenció. Su proyecto no los convenció. Entonces, si no logran convencer a esos 30 millones aproximadamente de ciudadanos que pueden votar y no quieren votar, y menos pueden convencer a la ciudadanía que sí quiere votar de que son opción, ¿de qué me están hablando? La oposición tiene una chamba. México sí merece una oposición, pero una oposición madura, una oposición que sepa qué defiende, una oposición que al menos sea honesta. La oposición que tenemos hoy da pena, da vergüenza. Están esperando que otros hagan su trabajo, porque ni ustedes lo pueden hacer. Si eso es lo que esperan, si con eso es con lo que van a trabajar 6 años, no esperen un resultado distinto.